En el corazón del reino, la capital brillaba como un espejismo dorado bajo el sol implacable. Era una ciudad renacida, un testimonio de la voluntad de su príncipe heredero, Cael. Pero en sus márgenes, como una sombra pegada a sus pies, yacía la aldea de las cenizas. Este distrito no era una metáfora, era una herida abierta, un laberinto de cimientos carbonizados y muros rotos que se negaban a caer. Hoy, el contraste era más doloroso que nunca. Era el Festival del Fénix, la celebración anual de Mindonesi, la resiliencia de la ciudad tras el devastador incendio que casi la había destruido una década atrás. Una procesión de sedas coloridas y música vibrante se movía por las nuevas avenidas pavimentadas de la capital, una celebración de la vida y el progreso. El festival, concebido por el príncipe Cael, era un espectáculo de poder. Nuevos palacios de arenisca dorada reflejaban el sol. Las fuentes lanzaban agua fresca al aire y los nobles, engalanados con joyas, lanzaban monedas a la multitud que vitoreaba. Pero la procesión siempre debía pasar por la frontera con la aldea de las cenizas, un recordatorio deliberado del pasado que Cael había conquistado. Para los habitantes de las ruinas, los hijos de las cenizas, el festival era una tortura anual. Eran los supervivientes que lo habían perdido todo en aquel incendio y nunca se habían recuperado, obligados a vivir entre los fantasmas de sus hogares. Eran un recordatorio vivo de la tragedia que la ciudad prefería olvidar. En el borde polvoriento que separaba la opulencia de la devastación, Nia, una joven de 19 años, observaba la procesión desde las sombras de un arco quemado. Tenía 9 años cuando el fuego se lo llevó todo: su hogar, sus juguetes, a sus padres. Ahora sobrevivía en este limbo gris, aferrada a los restos de su antigua vida. Sobre una mesa improvisada exhibía sus únicas posesiones de valor: pequeños pájaros fénix, tallados con una habilidad sorprendente en la madera carbonizada recuperada de las ruinas. Era su forma de honrar la memoria de su padre, que había sido un maestro escultor, uno de los muchos artesanos perdidos en el gran incendio. Los ojos de Nia, de un verde profundo como el musgo en la piedra, cargaban con el peso de una década de duelo. Había visto el mundo que amaba convertirse en cenizas y ahora veía a los nuevos amos de la ciudad bailar sobre esas cenizas. Su dolor no era agudo, sino una presencia sorda y constante, exacerbada por la humillación de la invisibilidad. La música del festival, las risas de los nobles, todo ello resonaba como un insulto a la memoria de sus muertos. Su dignidad desafiante era su única armadura, una dignidad forjada en la pérdida y pulida por el desprecio diario de la capital próspera. Ella era la guardiana silenciosa de una historia que todos querían enterrar. Al frente de la procesión avanzaba el príncipe heredero Cael. A sus 30 años era el arquitecto visionario de la nueva capital. Un hombre cuya ambición estaba escrita en 1900, piedra y mármol. Había reconstruido la ciudad desde sus cimientos, erigiendo torres que arañaban el cielo, símbolos de un futuro que no se doblegaba ante la tragedia. Era respetado por su intelecto y su impulso, pero su enfoque en el progreso lo había vuelto emocionalmente estéril. Para él, el pasado era una enfermedad, y la aldea de las cenizas era la última cicatriz fea que necesitaba ser demolida, limpiada y reemplazada por algo nuevo, eficiente y sin memoria. Cael se sentía vacío a pesar de sus logros monumentales. Sus palacios estaban fríos, sus consejos llenos de aduladores que alababan sus diseños, pero no entendían su impulso. Observó la aldea de las cenizas con una impaciencia clínica. No comprendía el apego de los supervivientes a ese montón de escombros. Para él era un simple problema logístico, un último obstáculo en su plan maestro para un futuro perfecto. No veía a las personas,
solo la ineficiencia, la suciedad y el fracaso de aquellos que se negaban a seguir adelante. Su legado, temía en secreto, sería tan frío y vacío como las piedras que había apilado. A su lado cabalgaba Lord Desaid, un noble ambicioso cuyos ojos codiciosos veían la aldea de las cenizas no como una cicatriz, sino como una oportunidad de oro. Las tierras, situadas tan cerca de la capital, eran perfectas para construir los almacenes de lujo que su gremio mercantil necesitaba. Para él, los hijos de las cenizas no eran personas, sino obstáculos, ocupantes ilegales en su futura fortuna. Vio en el festival la oportunidad perfecta para presionar al príncipe y demostrar su lealtad a la visión del progreso de Kael, eliminando de una vez por todas esa molesta mancha en el mapa de la ciudad. Cuando la procesión llegó al límite exacto donde la piedra dorada se encontraba con el polvo carbonizado, Lord Desaid vio la humilde mesa de Nia. Vio a la joven, con su vestido remendado y el rostro manchado de hollín, como la personificación de todo lo que despreciaba. En un acto de calculado desprecio, desmontó de su caballo, se acercó a la mesa y, con una sonrisa burlona dirigida al príncipe, le dio una patada brutal. La mesa improvisada volcó, esparciendo las delicadas esculturas de Fénix por el polvo del camino, algunas rompiéndose con el impacto. «Príncipe heredero», se burló Zaid, su voz lo suficientemente alta para que la comitiva y los hijos de las cenizas la oyeran. ¿Cuánto tiempo más permitiremos que estos catadores de basura manchen su gloriosa celebración? El lugar de estas cenizas es bajo tierra, junto con sus muertos. Una oleada de risas incómodas, pero cómplices, recorrió a los nobles de la comitiva. La música se detuvo. El momento de humillación fue absoluto, un acto de poder diseñado para aplastar el último vestigio de dignidad de las ruinas. Nia se quedó paralizada, el aire expulsado de sus pulmones por la conmoción y la vergüenza. Sus tesoros, el trabajo de sus manos, la memoria de su padre yacían rotos y sucios a los pies de los hombres más poderosos del reino. Entonces las lágrimas, calientes y silenciosas, comenzaron a rodar por sus mejillas, trazando caminos limpios a través del hollín, ignorando a la multitud, ignorando al príncipe, ignorando su propia humillación. Se arrodilló en el polvo. Con manos temblorosas comenzó a recoger desesperadamente sus pájaros rotos, intentando salvar lo poco que le quedaba de su identidad. Kael, que inicialmente había visto la interrupción de Zaid como una molestia política, se detuvo. El plan era seguir adelante, ignorar el incidente, pero algo lo retuvo. Observó a la joven arrodillada en la tierra que él planeaba demoler. Vio la forma en que sus dedos, sucios y delicados, intentaban limpiar el polvo de una ala rota. Vio que no estaba recogiendo basura. Estaba rescatando símbolos. El olor a madera quemada, siempre presente en ese distrito, de repente se sintió más penetrante, evocando algo más que un simple problema de construcción. Por primera vez sintió el eco humano de la tragedia. En un movimiento que conmocionó a su comitiva y silenció por completo a Lord Desaid, Kael desmontó de su caballo. Ignorando al noble que lo miraba boquiabierto, caminó hacia Nia, sus botas de montar de cuero pulido deteniéndose justo frente a ella, en el polvo. Y entonces el príncipe heredero, el arquitecto de la nueva capital, se arrodilló. Se arrodilló en la tierra carbonizada, su rodilla manchando la seda de sus pantalones. La multitud contuvo la respiración. Cogió uno de los pájaros intactos, observando su intrincada talla. Luego extendió su mano enguantada. Una mano que podía firmar órdenes de demolición ahora ofrecía ayuda. Un príncipe se arrodilla ante las cenizas y una historia comienza. Suscríbete para descubrir si el arquitecto del futuro puede honrar el pasado. Y cuéntanos desde qué país eres testigo de este momento.
La mano enguantada del príncipe Kael sostuvo la de Nia. Ella lo miró con una mezcla de miedo y desafío. Sus ojos verdes como el bosque, ardiendo en desafío. Él la levantó con firmeza, sacándola del polvo. La multitud permaneció en un silencio sepulcral, observando el gesto que rompía todas las barreras de clase y protocolo. Lord Said, con el rostro enrojecido por la ira y la humillación pública, retrocedió un paso, incapaz de creer lo que presenciaba. Kael no dijo una palabra. Sosteniendo el pequeño fénix de madera carbonizada en una mano y la muñeca de Nia en la otra, se dio la vuelta y se alejó de la procesión, conduciéndola hacia su pabellón de campaña personal, un oasis de seda blanca y orden militar levantado para el festival. Para comprender a Kael, era necesario entender su terror al caos. Su padre, el anciano sultán, había sido un hombre de emociones volátiles e indecisión, permitiendo que la ciudad se pudriera en la complacencia. El gran incendio, para Kael, no fue solo una tragedia. Fue una purga necesaria, una pizarra limpia. Su obsesión por la nueva capital, por la piedra recta y el mármol limpio, era una reacción directa contra la debilidad emocional de su padre. Para él, la memoria era sinónimo de desorden, el apego era una debilidad, y las ruinas de la aldea de las cenizas eran el último vestigio de la enfermedad que estaba decidido a erradicar de su reino. La vida de Nia, en cambio, estaba enteramente construida sobre la memoria. Su padre no había sido solo un escultor, había sido un historiador de la madera. La madera recuerda a Nia, le decía, recuerda el sol, el viento y la tierra. Y esta madera, le dijo después del incendio, sosteniendo una viga carbonizada, recuerda el fuego y a los que perdimos. Cuando él murió un año después, víctima del polvo y la pena, Nia tomó sus herramientas. Tallar los fénix en la madera quemada no era solo un medio de supervivencia, era un acto sagrado de desafío, una forma de mantener vivas las historias que el príncipe Kael quería pavimentar. Dentro del lujoso silencio del pabellón, Kael finalmente soltó a Nia. Le ofreció agua en una copa de plata que ella miró con desconfianza. Él no era cruel, pero era analítico. Dejó el fénix carbonizado sobre su mesa de mapas. ¿Por qué?, preguntó, su voz desprovista de emoción, un cirujano examinando una anomalía. ¿Por qué tallar en madera muerta? Es inútil. Nia, secándose las lágrimas con el dorso de su mano sucia, levantó la barbilla. No está muerta, respondió ella, su voz baja pero feroz. Está llena de recuerdos. Usted construye con piedra nueva para olvidar. Yo tallo en madera, quemada para recordar. La respuesta golpeó a Kael con la fuerza de un golpe físico. Era una filosofía tan directamente opuesta a la suya que lo dejó momentáneamente sin palabras. La lógica de su mundo se tambaleó. Antes de que pudiera procesarlo, la solapa del pabellón se abrió bruscamente. Lord Said entró, recuperada su arrogancia. Alteza, la procesión espera. Seguramente no va a permitir que esta reliquia del pasado arruine la celebración del futuro. Kael, sin apartar la mirada de Nia, respondió con una frialdad cortante. Yo decidiré qué arruina mi celebración, Lord. Espera fuera. Said, lívido, se retiró. La desconfianza de Nia hacia Kael era un abismo. Este hombre era el símbolo de la nueva ciudad que la despreciaba. Sus planos y decretos eran las armas que amenazaban con borrar el último vestigio de su hogar, de su padre. Pero su gesto en el polvo no había sido calculado. Ella, una experta en leer las máscaras de la gente, había visto en sus ojos no piedad, sino una profunda e inesperada confusión, como si acabara de descubrir una falla en su propio mundo perfecto. Odiaba al príncipe por su misión, pero este atisbo de humanidad la aterraba, pues sugería que el hombre no era el monstruo que ella necesitaba que fuera. Kael regresó a la procesión, pero los vítores de la multitud sonaban huecos.
la música disonante. Miró las torres doradas que había diseñado, los arcos triunfales, y por primera vez en su vida le parecieron estériles, fríos, muertos. Las palabras de Nia resonaban en su mente. Usted construye para olvidar, yo para recordar. Todo su legado, toda su identidad como el arquitecto del futuro, se basaba en la premisa de que borrar el pasado era la única forma de progresar. Esta joven sucia, con sus pájaros quemados, no solo había desafiado un decreto, había desafiado el fundamento mismo de su alma. Lord Desaid y su facción de progresistas, comerciantes, constructores y nobles que habían invertido fortunas en el plan de demolición, no perdieron el tiempo. Vieron la vacilación de Kael no como una revelación, sino como una peligrosa debilidad. Esa misma noche, en los salones del palacio, los rumores comenzaron a circular como veneno. El príncipe ha sido embrujado por una bruja de las cenizas. Su mente, antes tan clara, se ha nublado por el sentimentalismo. Said, sintiendo el peligro para sus inversiones, convocó una reunión de emergencia y preparó el decreto de demolición, esta vez con una cláusula de riesgo de salud pública para forzar una firma inmediata. La gran sala de audiencias del Palacio del Sol Naciente era la obra maestra de Kael, un monumento a su visión. El mármol color crema, pulido como un espejo, se elevaba hacia un techo abovedado con incrustaciones de lapislázuli, diseñado para imitar un cielo perfecto y sin nubes. La luz del sol entraba a raudales a través de altos ventanales, iluminando el estrado dorado donde se sentaba el anciano sultán, flanqueado por su consejo. Era una sala diseñada para intimidar, para celebrar el orden, la riqueza y el poder absoluto de la nueva capital. No había una sola sombra, ni una sola mota de polvo. Era el epítome de la perfección estéril que Kael había luchado por construir y hoy se sentía como una trampa. Kael estaba de pie junto a su padre, con el rostro impasible, pero por dentro libraba una guerra. En su mano sostenía el decreto oficial para la demolición de la aldea de las cenizas, preparado meticulosamente por Lord Desaid. El documento estaba lleno de un lenguaje lógico que él mismo podría haber escrito. Riesgo para la salud pública, integridad estructural comprometida, optimización del desarrollo urbano. Eran las mismas justificaciones que él había usado durante años para arrasar el pasado y construir su futuro. Pero ahora las palabras le sabían a ceniza en la boca. La imagen de Nia, arrodillada en el polvo, protegiendo un pájaro carbonizado, se superponía a los planos arquitectónicos en su mente. Lord Desaid, vestido con sedas de un verde brillante, tomó la palabra. Su voz era suave, razonable y llena de una falsa preocupación cívica. No gritó ni acusó. Presentó su caso como si fuera la conclusión más lógica e inevitable. Honorables miembros del Consejo, mi sultán, mi príncipe, comenzó con una leve reverencia. Estamos aquí para celebrar el Festival del Fénix, un símbolo de nuestro renacimiento. Sin embargo, una enfermedad persiste en nuestra frontera, una cicatriz que se niega a sanar y que amenaza con infectar el cuerpo sano de nuestra gloriosa ciudad. Cada palabra estaba diseñada para apelar a la obsesión de Kael por el orden. Para reforzar su argumento, Said hizo pasar a su primer testigo, un médico de la ciudad al que había sobornado generosamente. El médico, con túnica y gesto grave, habló de los peligros de la aldea de las cenizas. Mencionó miasmas que surgían de la tierra quemada, el riesgo de plagas propagadas por las ratas que, según él, infestaban las ruinas, y el peligro de enfermedades respiratorias causadas por el polvo de ceniza que el viento arrastraba a la capital. Pintó un cuadro de un foco de infección que amenazaba la salud de cada ciudadano, transformando a los supervivientes de víctimas en vectores de enfermedad.
A continuación, Said llamó a un arquitecto, un rival del propio gremio de Kael. El hombre desenrolló planos y diagramas, mostrando las inestables fundaciones carbonizadas. Habló con jerga técnica sobre la erosión del suelo y el peligro inminente de derrumbes. Estas estructuras no son hogares, declaró con autoridad fingida, son trampas mortales. Es un milagro que no se hayan derrumbado ya sobre las cabezas de esos pobres desdichados. Demolerlas no es un acto de codicia, señores, es un acto de misericordia pública. Es nuestro deber protegerlos de su propia ignorancia. La lógica de Said era impecable, un espejo perfecto de la propia filosofía de Kael. Había acorralado al príncipe usando sus propias armas. Los miembros del consejo, la mayoría de los cuales tenían intereses financieros en los almacenes de Said, asintieron con gravedad. Murmuraban entre ellos sobre la necesidad y la responsabilidad de actuar. El anciano sultán, un hombre que siempre rehuía el conflicto y favorecía la solución más limpia, miró a su hijo con impaciencia, listo para dar por concluido el asunto y firmar la orden que consolidaría el legado de su heredero. Como pueden ver, Alteza, continuó Said, dirigiéndose directamente a Kael, esto no es una cuestión de sentimiento, sino de seguridad. Es el paso final y lógico en su brillante reconstrucción. Es hora de limpiar la última mancha, de completar su obra maestra. Es hora de que el Fénix termine de renacer. Con un gesto teatral, Said extendió el decreto de demolición sobre la mesa de consejo. Colocó una pluma de oro y un tintero junto a él. Solo se requiere su firma, mi príncipe, la firma que nos llevará al futuro. Kael miró el documento. Era el momento de la verdad. Mano se movió instintivamente hacia la pluma. Toda su vida, toda su identidad, se había basado en tomar decisiones como esta. Decisiones difíciles, lógicas y carentes de emoción por el bien del progreso. Negarse a firmar ahora, después de la presentación de Said, sería visto como una locura. Sería admitir que Lord Said tenía razón, que una bruja de las cenizas lo había nublado. Sería la destrucción de su reputación como el arquitecto racional del reino. El peso de la pluma de oro parecía insoportable. Su mano tembló visiblemente. Un murmullo recorrió el consejo. ¿El príncipe estaba enfermo? Lord Said sonrió, una mueca casi imperceptible de triunfo, creyendo que la vacilación era solo el último espasmo de una conciencia débil antes de la inevitable rendición a la lógica. Kael sintió el sudor frío en su nuca. La sala, con su luz perfecta y su aire limpio, de repente se sintió sofocante, como una tumba de mármol. Estaba a punto de traicionar el único momento de auténtica humanidad que había sentido en años, el momento en que se arrodilló en el polvo, y entonces, en el silencio tenso de la sala, se escuchó el sonido. Las grandes puertas de cedro del salón de audiencias se abrieron lentamente, con un chirrido que resonó en el mármol pulido. Un solo guardia, con el rostro pálido por el pánico de romper el protocolo, entró corriendo y se postró. «Mis señores, mis disculpas», tartamudeó. «Una mujer, ella exige», pero no pudo terminar. Detrás de él, entrando en el salón, con una calma que desmentía el terror que debía estar sintiendo, caminó Nia. La visión fue un golpe para los sentidos de la corte. No era una suplicante llorosa ni una rebelde furiosa. Se había lavado el hollín de la cara y el pelo, y llevaba un vestido sencillo, remendado pero impecablemente limpio, del color de la tierra seca. En sus manos no llevaba un arma ni una petición, sino un libro grande y grueso, encuadernado en cuero quemado, sus bordes carbonizados y frágiles. Avanzó por el largo pasillo de mármol, una figura solitaria de pobreza y dignidad en medio de un océano de riqueza y poder. Era la personificación de la aldea de las cenizas entrando en el corazón del Palacio del Fénix.
Lord Desaid fue el primero en reaccionar. Su rostro, antes triunfante, se contrajo en una máscara de furia. ¡Insolencia! ¡Guardias! ¡Saquen a esta mujer de aquí! ¡Está contaminando esta sala sagrada! Algunos guardias se movieron, pero Kael levantó la mano. El gesto fue imperceptible, pero la autoridad en él fue absoluta. Los guardias se congelaron. El corazón de Kael, que había estado luchando por respirar, de repente latió con una claridad feroz. La batalla ya no era interna, estaba aquí, de pie frente a él. «Déjenla pasar», dijo Kael, su voz tranquila pero resonando con un poder que silenció al propio sultán. Said lo miró boquiabierto, incapaz de creer el desafío directo. Kael no miró a Said. Sus ojos estaban fijos en Nia, que se detuvo a una distancia respetuosa del estrado. Vio el miedo en sus ojos, pero debajo de él vio la misma determinación de acero que había visto cuando ella recogía sus pájaros rotos. Vio a la mujer que le había hablado de la memoria. «Lady Nia», dijo Kael, usando un título honorífico que hizo que la corte jadeara y que Said palideciera. «Llegas en un momento oportuno. Lord Said ha presentado un argumento elocuente para la demolición de su hogar, basado en la salud y la seguridad». La ironía en su voz era sutil, pero cortante. «Supongo que usted a presentar un contraargumento. Le había dado la palabra, había apostado su autoridad, su legado y su futuro en esta joven de las cenizas». Nia tragó saliva, el silencio de la sala pesando sobre ella como una montaña. Miró el rostro furioso de Said, los rostros curiosos de los consejeros y finalmente el rostro expectante de Kael. Él le había dado una oportunidad, una que ella no había pedido pero que no podía desperdiciar. Dio un paso al frente y colocó el libro quemado sobre la mesa del consejo, junto al decreto de demolición de Said. El contraste entre el pergamino blanco y el cuero carbonizado era la historia de la ciudad en sí misma. «No he venido a suplicar, altezas», dijo Nia, su voz temblando al principio, pero ganando fuerza con cada palabra. «Lord Said les ha hablado de edificios enfermos y tierra contaminada. Yo he venido a hablarles de personas». Abrió el libro con cuidado, sus páginas frágiles como alas de mariposas secas. «Esto no es un mapa, es el último libro de registro de mi padre, el escultor Hafiz. No solo registraba sus ventas, registraba a su comunidad». La corte se inclinó, intrigada. Said intentó protestar, pero Kael lo silenció con una mirada. Nia pasó el dedo por una línea de caligrafía elegante, desvaída por el calor. Página 42. Jamil, el tejedor de alfombras, vivía en la esquina de la calle de los Granados. Su esposa, Farah, hacía el mejor pan de azafrán de la ciudad. Tenían 3 hijos. Pasó otra página. Página 50. Y Sara, la anciana que contaba historias. Su casa siempre olía a cardamomo. Pagó a mi padre por un pequeño león de madera para su nieto. Todos ellos... Su voz se quebró por un momento. «Todos ellos se fueron esa noche», continuó leyendo. Nombre tras nombre, familia tras familia, artesano tras artesano. No eran ocupantes ilegales ni vectores de enfermedad. Eran los maestros artesanos que habían construido la reputación de la ciudad. Eran las familias que habían pagado los impuestos que llenaban las arcas del sultán. La sala de audiencias, antes un lugar de debate político, se transformó en un servicio conmemorativo. El argumento lógico de Said sobre la salud pública comenzó a parecer obsceno frente a esta letanía de vidas perdidas y memorias borradas. «Lord Said», dijo Nia, levantando la vista del libro, sus ojos verdes fijos en él, «ve tierra para construir almacenes. Yo veo el único lugar en la tierra donde la memoria de Jamil y Farah todavía existe. Él ve cenizas que deben ser barridas. Yo veo el último vestigio de mi padre». Su voz se elevó llenando la sala. «Nos insultan por vivir en las ruinas,
pero son ustedes los que tienen almas en ruinas si pueden olvidar tan fácilmente. Ustedes celebran un fénix que renace del fuego, pero quieren destruir las cenizas de las que nació. ¡Basta!, rugió Said, su rostro púrpura. Es un chantaje emocional, son fantasmas. El príncipe gobierna para los vivos, no para los muertos. Firme el decreto, Alteza, y acabe con esta farsa. La sala volvió a sumirse en la tensión. El argumento estaba expuesto, la lógica fría del progreso contra el deber de la memoria. Kyle seguía de pie, inmóvil, atrapado entre los dos libros, entre los dos mundos. Kyle miró el rostro de Said, retorcido por la codicia y el desprecio. Luego miró a su padre, el sultán, cuyo rostro mostraba la debilidad de preferir una solución fácil a una correcta. Vio en ellos todo lo que había despreciado y todo lo que temía ser. Había pasado su vida construyendo un legado de piedra para demostrar que no era débil como su padre. Pero en ese momento se dio cuenta de que la verdadera debilidad era firmar ese papel. La verdadera fuerza era lo que Nia acababa de demostrar, la fuerza de recordar. Con un movimiento lento y deliberado, Kyle cogió el decreto de demolición. Lord Said sonrió, creyendo que había ganado. La corte contuvo la respiración. Kyle sostuvo el pergamino en sus manos por un segundo. Luego, con un desgarro lento y sonoro, que fue como un grito en la sala silenciosa, lo partió por la mitad, y luego otra vez, y otra. No se detuvo hasta que el plan maestro de Said fue solo un montón de confeti blanco en su mano. El jadeo colectivo de la corte fue ensordecedor. El sultán se medio levantó de su trono sin palabras. Lord Said se desplomó como si lo hubieran golpeado. Kyle dejó caer los pedazos de papel al suelo como si fueran basura. Luego descendió los escalones del estrado, un acto simbólico que lo puso al mismo nivel que Nia. Caminó hacia ella, pasando por encima de los restos de su antiguo yo. Se detuvo frente a ella y el arquitecto del futuro se encontró con la guardiana del pasado. Con una mano cogió el libro de registro de su padre, sosteniéndolo con un respeto que nadie en su corte había visto jamás. Con la otra buscó la mano de Nia, la misma mano manchada de hollín que había levantado del polvo. Ella se la dio, y esta vez no hubo vacilación. Sus dedos se entrelazaron. Lord Said tiene razón. En una cosa, dijo Kyle, su voz resonando con una nueva y tranquila autoridad. Gobierno para los vivos, y es por eso que la aldea de las cenizas no será demolida. Se giró, sosteniendo el libro y la mano de ella en alto para que toda la corte lo viera. Será reconstruida, no como un monumento al progreso, sino como un monumento a la memoria. Ya no será la aldea de las cenizas, será el barrio de la memoria. Su mirada encontró la de Nia, y en sus ojos ella vio el nacimiento de un nuevo tipo de al líder, un hombre que había encontrado su alma en las ruinas. Y esta mujer, declaró Kyle, será la arquitecta de esa memoria. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El acto de Kyle de romper el decreto fue una onda de choque que redefinió el poder en la capital. El rostro de Lord Said, antes congestionado de ira, se volvió gris de miedo. Su base de poder, construida sobre la promesa de un progreso despiadado, se derrumbó en el instante en que el príncipe eligió la memoria sobre el mármol. La corte, un barómetro infalible de la autoridad, vio el cambio tectónico. Los consejeros que habían apoyado a Said se distanciaron apresuradamente. El anciano sultán, viendo la nueva y férrea determinación en los ojos de su hijo y conmovido él mismo por la presentación de Nia, ordenó una investigación completa sobre las tierras de la aldea de las cenizas. La codicia de Said, sus planes para los almacenes y sus sobornos fueron expuestos a la luz. El castigo de Lord Said fue rápido y justo.
Fue despojado de todos sus títulos y tierras, y los fondos mal habidos que había acumulado fueron confiscados y reasignados por decreto real al Fondo de Reconstrucción del nuevo Barrio de la Memoria. Su exilio fue una advertencia silenciosa pero poderosa para la facción de progresistas. La era de la codicia ciega había terminado. La caída de Said no fue solo la caída de un hombre, sino la de una ideología que había valorado el beneficio por encima de las personas y el mármol nuevo por encima de la historia humana. La justicia, por primera vez en una década, había llegado a los hijos de las cenizas. Para Kael, romper el decreto fue como romper sus propias cadenas. Esa noche, en la quietud de su estudio, desenrolló los planos de la nueva capital, los diseños que habían sido la obsesión de su vida. Los miró durante horas viendo por primera vez su arrogancia, su frialdad, la falta de alma en sus líneas perfectas. Con una mano firme, enrolló los planos de los distritos aún no construidos y los guardó. Había encontrado un nuevo tipo de arquitectura, una que no imponía una visión, sino que escuchaba la historia del suelo sobre el que se construía. El arquitecto de la piedra se había convertido en un estudiante de las cenizas. Se dedicó al barrio de la memoria con una pasión que nunca había sentido por sus torres de mármol. Puso todos los recursos del tesoro real a disposición de Nia. No le impuso sus diseños. En lugar de eso, se sentó con ella durante días, con el libro de registro de su padre abierto entre ellos. Escuchó mientras ella le contaba las historias de cada familia, de cada artesano perdido. Su genio logístico y su visión arquitectónica no desaparecieron, sino que se transformaron. Ya no preguntaba ¿qué tan alto podemos construir? Preguntaba ¿cómo podemos honrar esto? Para Nia, el miedo inicial a su nueva posición fue abrumador. La chica que se había escondido en las sombras ahora estaba a cargo de un proyecto real, rodeada de arquitectos e ingenieros que esperaban sus órdenes. Encontró su fuerza no en el poder que Kael le había dado, sino en el propósito que su padre le había legado. Su voz, antes un susurro desafiante, se convirtió en una guía tranquila, pero inquebrantable. Se movía por las ruinas no como una víctima, sino como la guardiana de su renacimiento, su conocimiento íntimo de cada piedra carbonizada convirtiéndose en el plano maestro del nuevo diseño. La reconstrucción fue un proceso de curación. Por orden de Nia, las ruinas no fueron demolidas. Los cimientos carbonizados de las casas perdidas se convirtieron en los límites de nuevos jardines hundidos, cada uno dedicado a la familia que había vivido allí. La madera quemada recuperada, como la que ella usaba para sus pájaros fénix, fue tratada, pulida y utilizada para crear bancos, pérgolas y los marcos de las puertas de las nuevas viviendas. Las cicatrices de la ciudad no se borraron. Se integraron, se honraron y se convirtieron en parte de la nueva belleza, visibles para que nadie olvidara el costo del renacimiento. En el corazón del barrio, donde había estado el taller de su padre, Nia diseñó la Escuela de Artesanos de la Memoria. No era un gremio exclusivo, sino una escuela pública dedicada a enseñar las habilidades de todos los maestros artesanos que se perdieron en el incendio, escultores, tejedores, alfareros. Se convirtió en un lugar vibrante, donde los hijos de las cenizas, que solo habían conocido la pérdida, ahora tenían un futuro, aprendiendo un oficio y reconstruyendo su propia comunidad con sus propias manos. Los niños que habían crecido jugando entre escombros ahora jugaban con arcilla y madera. Kael se convirtió en un visitante diario del barrio de la memoria. Se quitó sus guantes de seda y su túnica de príncipe, y los hijos de las cenizas comenzaron a verlo no como el arquitecto distante, sino como un hombre que sudaba junto a ellos, moviendo piedras, revisando planos. Aprendió los nombres de los supervivientes, escuchó sus historias, la soledad y el vacío que habían definido su vida, el anhelo de un legado,
se disolvieron. Descubrió que un verdadero legado no se construye con piedra, sino conectando con la gente, sanando las heridas y construyendo una comunidad a partir del respeto. Nia y Kyle pasaban las noches en su taller improvisado, sus manos casi tocándose sobre los planos. Su asociación profesional se profundizó, convirtiéndose en un vínculo de profundo respeto mutuo. Él admiraba su fuerza resiliente, su negativa a sucumbir al odio. Ella descubrió bajo su exterior frío a un hombre apasionado por la justicia, un hombre que solo necesitaba que alguien le mostrara un camino mejor. Su amor creció de forma natural y silenciosa, tan orgánicamente como las flores que ahora crecían en los jardines de ceniza. No fue una pasión ardiente, sino un reconocimiento tranquilo de dos almas que se complementaban. Su matrimonio, un año después, fue la unión simbólica de los dos mundos. Casó al arquitecto del futuro con la guardiana del pasado. La boda se celebró no en el Palacio de Mármol, sino en la plaza central del recién terminado Barrio de la Memoria. No hubo oro ni joyas ostentosas. La novia, Nia, llevaba un vestido sencillo bordado con el motivo del fénix, y el novio, Kyle, llevaba una túnica regalada por los nuevos tejedores del barrio. Fue una fiesta para el pueblo, una celebración no de poder, sino de unidad y curación. La transformación social de la capital fue profunda. La historia de Nia y Kyle cambió la filosofía del reino. El progreso despiadado fue reemplazado por un desarrollo compasivo. Se aprobaron nuevas leyes que protegían los distritos históricos y proporcionaban apoyo estatal a las víctimas de desastres, asegurando que nunca más se crearía una aldea de las cenizas. La aristocracia, siguiendo el ejemplo de su príncipe, comenzó a ver el patrocinio de las artes de la memoria como un símbolo de estatus más elevado que la simple exhibición de riqueza. El contraste con el inicio de la historia era total. Kyle, el hombre solitario obsesionado con borrar el pasado, era ahora un líder amado, profundamente conectado con su pueblo y dedicado a preservar su historia. Nia, la víctima invisible arrodillada en el polvo, era ahora una princesa y una líder cívica, la arquitecta de la curación de su ciudad, honrada por todos. El vacío en el corazón de Kyle se había llenado con el amor por Nia y el propósito que ella le había dado. La invisibilidad de Nia había sido reemplazada por una voz que moldeaba el futuro de la nación. 3 años después, el Festival del Fénix era una celebración completamente diferente. Su centro neurálgico ya no era el palacio, sino la plaza del Barrio de la Memoria. Los nobles de la capital acudían, pero no para observar con desprecio, sino para participar. La arrogancia había sido reemplazada por el respeto. Ahora, el punto culminante del festival era la subasta de las obras de arte creadas por los estudiantes de la Escuela de la Memoria, y poseer una de estas piezas, una escultura que combinaba madera nueva y carbonizada, era el mayor de los honores. Vemos a Kyle y Nia, ahora sultán y sultana, observando la celebración desde un balcón. Ya no es una comitiva de poder, sino que están mezclados con la gente. Un noble adinerado se acerca a Nia, no para burlarse, sino para mostrarle con orgullo un pequeño fénix de madera carbonizada que acaba de comprar, idéntico a los que ella solía vender en el polvo. «Es para mi hija», dice el noble con genuina admiración, «para que nunca olvide la fuerza de la que está hecha esta ciudad». Nia sonríe, una sonrisa plena y radiante. Más tarde, esa noche, la pareja camina por los jardines silenciosos construidos sobre las ruinas. Su hijo pequeño, de 2 años, corre delante de ellos. El niño se detiene y recoge algo del suelo, un trozo de madera carbonizada, suavizado por el tiempo. Lo mira con curiosidad. Kyle se arrodilla junto a él. «Eso es importante», le dice Kyle suavemente a su hijo. «Eso es un recuerdo».
Nos recuerda que no importa cuán oscuro sea el fuego, siempre podemos construir algo hermoso a partir de lo que queda. Nia se une a ellos y pone su mano sobre el hombro de Kael. Se miran. Su amor es un testimonio silencioso de su viaje compartido. Las cenizas no habían sido olvidadas, no habían sido barridas, habían sido transformadas en el suelo fértil del que había crecido un nuevo futuro, uno más fuerte, más sabio y más compasivo. La ciudad finalmente había renacido, no a pesar de sus cicatrices, sino gracias a ellas. La verdadera resiliencia no es la capacidad de olvidar el pasado, sino el coraje de honrarlo y construir sobre él. La historia de Kael y Nia nos enseña que un líder no se mide por las torres que construye en el cielo, sino por las personas que es capaz de levantar del polvo. Nos recuerda que la dignidad, incluso cuando está cubierta de cenizas y rota por el dolor, posee una fuerza inquebrantable que puede redimir un corazón vacío y transformar el alma de un reino entero. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.